la cuenta atrás para el sucesor de Liz Truss ya está sonando. Ahora se dice que puede ser el mismísimo lunes cuando conozcamos ya a su sucesor, como pronto, eso sí. Bueno, como máximo van a poder presentarse hasta 3 aspirantes a líder del Partido Conservador y por tanto nuevo primer ministro. Y en muchos rincones del Reino Unido ya resuenan las palabras Bring Back Boris. El otro favorito es Rishi Sunak, el rival de Truss en las primarias. Enseguida les contamos en qué consiste el nuevo proceso express para estas elecciones británicas que desde luego pues intentan resolver un poco el caos en el que está sumido la política del país. Y fíjense en esto, solo por haber sido primera ministra, aunque fuera solo por 44 días, Liz Truss podría recibir un sueldo de 115.000 libras anuales para el resto de su vida. Ahora les contamos todos los detalles, pero también vamos a responder a la pregunta, una de las respuestas a esta pregunta de por qué la bajada de impuestos de Liz Truss gustaba tampoco a los mercados y ha conseguido acabar con ella solo en 44 días. Y es que una de las aristas para explicarlo podría estar en el quantitative easing del Banco de Inglaterra. ¿Sabían que la vieja dama de Threadneedle Street y el gobierno británico habían acordado que todas las pérdidas que tuviera que afrontar la institución por el programa de bonos las tendría que pagar el Estado, es decir, el contribuyente? Ahora enseguida se lo contamos. Y seguimos a la espera de la rueda de prensa del Consejo Europeo que se lleva celebrando desde ayer. Y si en algo están de acuerdo en la cumbre es en que no están de acuerdo. Ayer eso quedó claro cuando una vez más no se llegó a un entendimiento sobre el tope al precio del gas que Alemania se niega a aceptar. Eso fue ayer cuando se habló de la respuesta a la crisis energética y se acordaron compras conjuntas de gas y la creación de una nueva referencia de precios de gas natural licuado, pero hoy el tema del día ha sido la política exterior y la posición europea respecto a China. Enseguida conectamos con esa rueda de prensa en cuanto comience, aunque todo apunta a que se va a retrasar bastante. El reloj de la cuenta atrás para el sucesor de Truss ya está sonando. Muy buenas tardes. Fue ayer, más o menos hasta ahora, cuando la efímera primera ministra dimitió y se convirtió en la premier que menos tiempo ha durado en el puesto en la larga historia de primeros ministros de Reino Unido. En el escueto comunicado que hizo, apenas duró 1 minuto y medio, ya avanzó que habría unas elecciones de liderazgo y ahora se dice que va a ser el mismísimo lunes, que podría ser entonces cuando conozcamos a su sucesor. Como máximo van a poder presentarse hasta 3 aspirantes a líder del Partido Conservador. Y en muchos sitios del Reino Unido ya empiezan a resonar las palabras Bring Back Boris, Boris Johnson. El otro favorito también es Rishi Sunak, el rival de Truss en las primarias. Los conservadores están dispuestos a todo para no tener que convocar elecciones generales y es que las encuestas les dan su peor resultado en la historia del Reino Unido, apenas un 14% de los votos. Esta vez la elección del nuevo primer ministro no va a ser un proceso que dure meses como el anterior. De hecho, podría elegirse el mismo lunes si el escogido tiene más de 100 votos. En caso contrario, vamos a conocer el nombre del nuevo primer ministro el viernes que viene, es decir, en una semana, tiempo récord. Eva Villanueva, cuéntanos exactamente en qué consiste este nuevo proceso de elección express. Muy buenas, la batalla campal que ha tenido lugar dentro del Partido Conservador de los Tories en el Reino Unido y que desencadenaba el derrocamiento de Liz Truss abre la puerta a la batalla por esa sucesión y ahora todas las miradas giran en torno a cuáles son las reglas que van a propiciar el nombramiento del nuevo ocupante de Downing Street. Los pasos a seguir son muy claros. Los candidatos necesitarán 100 nominaciones de diputados, por lo que habrá un máximo de 3 aspirantes a premier, aunque el juego se acabaría pronto si solo uno de ellos alcanzase ese número de apoyos, porque automáticamente se convertiría en el nuevo ocupante de Downing Street. El plazo para esas nominaciones se cierra a las 2 GMT+1 del lunes, lo que sería la 1 de la tarde en Madrid. Ese mismo lunes, el arranque de la próxima semana, de 3:30 a 5:30 tendría lugar la primera votación, ya a las 6 se conocerían los resultados de la misma y si hay 3 candidatos, el tercero
pero sería eliminado. La jornada sería intensa porque volverían las votaciones a continuación, serían de 6:30 a 8:30. Habría una segunda votación no vinculante y sería solo informativa para que se conozcan las preferencias de los diputados. Después, los 172.000 militantes conservadores decidirían en una votación online que finalizaría el viernes 28 a las 11 de la mañana esos resultados y quién sería definitivamente el primer ministro del Reino Unido. Y fíjense en esto, solo por haber sido primera ministra, aunque fuera solo durante 44 días, Liz Truss podría recibir un salario de 115.000 libras anuales para el resto de su vida. Ese salario se conoce como el Allowance Pay en el Reino Unido y es un pago estándar que se hace a los primeros ministros, eso sí, que así lo soliciten, desde el año 1991 con la dimisión de Margaret Thatcher. Para recibirlo, Truss debería solicitarlo, aunque en la historia hasta 6 primeros ministros lo han pedido, entre ellos John Major o Tony Blair, que según el New York Times ya ha recibido hasta 1 millón de libras de ese salario vitalicio. Pero eso sí, Truss no podría usarlo para su vida privada. Ese dinero va acompañado de una condición: utilizarlo solo para pagar los costes de seguir trabajando en la vida pública. Por ejemplo, para financiar sus viajes y a sus empleados por ser trabajadora de lo público. Truss se va con su paga vitalicia y ¿quién va a ocupar el puesto? Bueno, suenan muchos nombres, por ejemplo el de Boris Johnson, antecesor de Truss, el de Rishi Sunak, el rival de Truss en las elecciones de verano. ¿Y quién es el favorito de los conservadores? ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Fernando Roca. Parece que Reino Unido está enganchado al caos. Boris Johnson podría volver a Downing Street tras la dimisión de Liz Truss. Una encuesta de YouGov recoge la opinión de 530 miembros del Partido Conservador y revela que el 32% quiere que Johnson vuelva a ocupar el cargo de primer ministro. Es decir, el candidato favorito entre los Tories es el primer ministro que tuvo que salir por la puerta de atrás. Recordemos que sus compañeros de filas también le presionaron en su momento para que se largase. De hecho, el conservador David Davis dijo: en nombre de Dios, vete. Pues bien, parece que ahora el clamor es: en nombre de Dios, vuelve. Johnson ahora podría volver a la casa donde organizó una gran fiesta, una fiesta que se celebró mientras los muertos por COVID se contaban por miles y que costó el enfado de prácticamente todo el Reino Unido. A pesar de lo histriónico de Johnson, ahora es el preferido entre los Tories, quizás porque al menos Johnson sí que ganó unas elecciones, algo que no ha hecho Liz Truss. Hemos estado hablando con José María Viñals, director del máster en Relaciones Internacionales del IEB, quien nos ha dado su visión sobre este gran retorno. Boris Johnson dimitió, en efecto, por presiones dentro de su propio partido, por escándalos privados que todos conocemos, aquellas fiestas en época de pandemia, en época de luto, cuando la reina Isabel perdió a su marido. Pero, sin embargo, Boris Johnson hace escasamente 2 años ganó las elecciones del Reino Unido con una diferencia sobre el Partido Laborista que no se veía casi desde la época de Churchill. Por tanto, tenemos a un líder del Partido Conservador que podría no haber dicho su última palabra. Y es más, dentro del Partido Conservador, y después de estos 45 días de Liz Truss, hay muchos Tories que empiezan a echar de menos la época y la estabilidad de Boris Johnson, aunque a nosotros desde el continente nos parezca mentira. ¿Por qué la bajada de impuestos de Liz Truss gustaba tan poco a los mercados y ha conseguido acabar con ella en solo 44 días? Bueno, es una de las preguntas que nos hemos hecho durante mucho tiempo aquí en Negocios Televisión, y una de las aristas para explicarlo podría estar en el quantitative easing del Banco de Inglaterra. ¿Sabían que el Banco de Inglaterra y el gobierno británico habían acordado que todas las pérdidas que tuviera que afrontar la vieja dama de Threadneedle Street por el programa de bonos las tendría que pagar el Estado, es decir, el contribuyente? Bueno, pues con la subida de tipos eso es lo que está empezando a pasar ahora. El Banco de Inglaterra ahora está teniendo que pagar más por los depósitos que hacen los bancos en la institución que lo que recibe por los cupones de los bonos que compró con el QE. Y eso ha generado la primera pérdida para las arcas británicas por culpa del Banco de Inglaterra en toda la historia. En septiembre los contribuyentes han tenido que pagarle al Banco de Inglaterra 156 millones de libras y han calculado que este año fiscal
van a tener que transferirle 11.000 millones de libras por las pérdidas en su programa de compras, algo insostenible si encima Truss pensaba bajar los impuestos. Bueno, vamos a hablar también de la libra, que es la moneda más antigua del mundo, que lleva utilizándose más de 1000 años desde que se creó, porque ya es casi igual de volátil que el Bitcoin. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Fernando Roca? Si Bitcoin les parecía volátil, mejor no inviertan en la libra esterlina, porque ambas monedas se encuentran al mismo nivel de volatilidad. Una hazaña más de la todavía primera ministra Liz Truss. La libra, recordemos, es una de las monedas más antiguas del mundo y por tanto se espera de ella pues cierta estabilidad. Pero el terremoto en la isla británica ha provocado que Bitcoin, nacida en 2008, esté al mismo nivel de volatilidad que la antigua libra esterlina. En concreto, la volatilidad a 30 días se sitúa a 20,9 puntos en ambas monedas. Bitcoin siempre ha tenido como objetivo servir como reserva de valor, ya que el suministro en circulación de esta criptomoneda es limitado. Pero claro, muchos se preguntan, ¿cómo va a ser Bitcoin una reserva de valor siendo tan volátil? ¿No? Y en parte, pues tienen razón quienes se lo preguntan. Pero ahora, con estos datos en torno a la libra, algunos se podrían preguntar igualmente, ¿cómo una divisa tan volátil podría servir como reserva de valor? Es cierto que el valor de Bitcoin pasó de los $68.000 a los $19.000 en los últimos meses, pero claro, con estos grandes vaivenes en las divisas de confianza, la confianza en el dinero fiduciario, pues puede también desplomarse al igual que en Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, el euro ha caído desde el año 2008 un 40% respecto al dólar, y la inflación en Europa y en Estados Unidos pues llega a los 2 dígitos, ¿no? Al 10%, por lo que ya no sirven esas reservas tradicionales de valor, las divisas como tal. Los maximalistas de Bitcoin sostienen que esta criptomoneda, al tener un suministro limitado, sería una especie de oro digital y por tanto un activo para reservar valor. Ahora que ya sabemos que las divisas son muy volátiles, la pregunta es, ¿se va a convertir Bitcoin definitivamente en una moneda de referencia? Y dejamos el Reino Unido, seguimos muy pendientes del Consejo Europeo, cuya rueda de prensa estaba programada para la 1 de la tarde. Seguimos a la espera, todavía no tenemos ninguna señal de esa rueda de prensa, ni tampoco hora. La acaban de quitar dentro de la programación de la Unión Europea, así que estaremos muy pendientes. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida, vamos a estar con José María Camarero para hablar de todas esas medidas energéticas que se han tocado en ese Consejo Europeo, desde luego pues no exento de polémica. Enseguida volvemos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Hoy, desde luego, que la atención está puesta en el Consejo Europeo que se está celebrando en Bruselas. Energía y política exterior son los dos temas un poco que se han tratado en esa cumbre europea, aunque si en algo están de acuerdo en la cumbre de la Unión Europea es que no están de acuerdo realmente. Ayer eso quedó claro cuando una vez más no se llegó a un entendimiento con el tope al precio del gas, una de las medidas más polémicas que Alemania se niega a aceptar. Eso fue ayer cuando se habló de la respuesta a la crisis energética y se acordaron compras conjuntas de gas y también la creación de
una nueva referencia de precios del gas natural licuado, y esto decía von der Leyen anoche en una rueda de prensa ya entrada en la madrugada cuando terminó esa reunión. Here leaders supported very much the idea to allow companies for the joint purchase to build consortia and to work together and to join forces so to increase our common market power. The second topic was the focus on how to limit episodes of excessive gas prices. And this is the discussion around the benchmark for gas prices, the so-called TTF. We know that the TTF reflects mainly pipeline gas, but as we see that the market is shifting and more LNG gas is coming to the market, the TTF does not reflect the true market situation anymore. Hoy en la Cumbre Europea también se ha hablado de política exterior y de cómo debería ser la relación con algunos países como China. Pues hoy la primera ministra de Finlandia, a su llegada a la reunión, ha dicho que la Unión Europea no debería construir una dependencia estratégica y crítica con regímenes autoritarios como el de China, aunque insiste en que eso no significa que no pueda haber relaciones económicas con este país. Vamos a escuchar lo que decía. Well, of course, it's natural that different countries have bilateral relations also to other countries, such as China, so I don't think that that's an issue. I'm waiting for the strategic discussion on China. I think it's a very important one. We should discuss more about European dependencies, especially when it comes to new technologies, knowledge, know-how. When we are talking about the strategic autonomy, technology is a key issue here. And we shouldn't be dependent on authoritarian regimes on critical issues such as technology. De nuevo sin acuerdo, llevan meses hablándose del tope al precio del gas, pero una vez más en una nueva cumbre europea tampoco se ha llegado a ningún entendimiento, y eso que aquí en Negocios Televisión hemos hablado alguna vez de que había hasta 6 propuestas diferentes encima de la mesa para el tope al precio del gas. Por cierto, también quitando un poco el tema energético, aunque al final no deja de ser todo lo mismo, hoy Alemania, el Parlamento ha aprobado un paquete de ayudas polémico de 200.000 millones de euros, algo que Bruselas no quería que hiciera, al menos por solitario. Vamos a hablar de todos estos temas con José María Camarero, que es periodista económico. Ya nos acompaña. José María, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y antes de saltar al tema energético, aunque como digo, pues al final también tiene que ver, quería preguntarte por ese paquete de ayudas de 200.000 millones que ha aprobado hoy el Parlamento alemán. Entiendo que es una medida polémica porque hacía unas semanas, pues fue más o menos cuando empezó a surgir todo esto, y se decía que la Unión Europea pues no quería que Alemania fuera un poco por su cuenta y que, bueno, pues entre otras cosas se emitieran eurobonos, deuda conjunta, para poder financiar todas las medidas para paliar la crisis energética. Parece que Alemania ha hecho un poco oídos sordos, ha aprobado ese paquete de 200.000 millones, que desde luego no es baladí toda esa cantidad de dinero, y lo que no sé si se sabe exactamente cómo lo va a financiar, porque lo que hemos conocido hoy también es que lo ha aprobado el Parlamento, que es quitar ese techo de deuda en Alemania. No sé si pretende emitir deuda en solitario, como Alemania en sí, o esto abre la puerta a que aún así se financie con eurobonos. No sé qué puedes comentarnos sobre este tema. Bueno, es muchísimo más complicado esa última acción de los eurobonos con respecto a lo que pueda hacer Alemania con su propio presupuesto, porque ya sabemos que la situación financiera de Alemania es pues mucho mejor que la que pueden tener otros países como España, por ejemplo, como Italia o como otros países del sur. Alemania ni en la anterior crisis, ni siquiera en esta con el coronavirus, estuvo muy abierta a poder utilizar o titulizar esa deuda, que es desde lo que se trata los eurobonos, de titulizar deuda y compartirla con otros muchos países que somos socios europeos, pero que evidentemente tenemos un déficit y un endeudamiento muchísimo mayor que el que pueda tener Alemania. Por lo tanto, me parece a mí que va a ir mucho más por su propio camino, va a recorrer su propio camino, al igual que ha hecho con las propias ayudas. Por una parte es comprensible este paquete de 200.000 millones, porque es que Alemania en esta crisis está siendo uno de los países más afectados. Ellos dependían muchísimo de Rusia, del gas ruso, de la energía rusa, y al cortarse todas las vías, pues es de los países en los que más tiene que apretarse el cinturón, incluso llegando a rescatar a compañías energéticas, algo que aquí, por ejemplo, en España no estamos viendo ni mucho menos en este momento, ¿no? Por lo tanto, creo que va a seguir yendo por su propio camino, porque es un problema muy alemán, aunque repercute, por supuesto, en toda la Unión Europea.
Bueno, otro de los temas, desde luego, que están ahora mismo en boca de todos es el precio, el tope al precio del gas. Se ha hablado en la cumbre europea, pero de nuevo no se ha llegado a ningún acuerdo. Alemania no está de acuerdo, de hecho lo dijo el propio Olaf Scholz. Y no sé si es que con tanto tiempo que llevan debatiendo sobre todo esto, al final lo que va a pasar es que va a fracasar y no vamos a tener tope al gas. En este caso, ¿cómo verías la situación de los precios del gas en Europa? ¿Es necesario un tope a los precios del gas o sin él podemos vivir, José María? Bueno, hemos sobrevivido en la medida que hemos podido con un precio del gas completamente disparado que llegó a situarse en agosto por encima de los 300 euros megavatio hora. Claro, hemos sobrevivido a costa del bolsillo de todas las economías, de los productores, de los clientes domésticos, de los clientes industriales, de las pymes que han tenido que aguantar unas facturas de la luz muy elevadas en los últimos meses, ¿no? Por lo tanto, aguantar se ha aguantado, pero es que la situación no se puede sostener durante mucho más tiempo. Hay dos variables fundamentales. Cuando se habla de tope del gas, es verdad que lo primero que se nos viene a la cabeza es decir, bueno, pues vamos a limitar el precio del mercado, sea el que sea, y así pues vamos a pagar un gas más barato. Bueno, esto es muchísimo más complicado y mucho más complejo que intervenirlo en este sentido. Lo estamos viendo con la propia sección ibérica, que es una limitación del precio del gas, pero que estamos pagando por otra parte. Ya lo están pagando los consumidores con ese nuevo cargo que está en las facturas incluido y por el que se reparte esa limitación del precio del gas. Por lo tanto, todas las medidas al final van a repercutir, aunque sea a medio o a largo plazo. Lo que sí se puede hacer, y yo creo que sí que se debe hacer, es una actuación en el sentido del precio del gas, porque claro, estamos referenciados a un precio del gas del TTF, del índice TTF en Ámsterdam, que ha servido durante muchos tiempos, pero que ahora mismo es pasto de los especuladores y que ha servido para que determinados agentes del mercado se hayan beneficiado de esta situación energética. Por lo tanto, un cambio en el modelo es posible, es deseable, pero no pensemos que es tan fácil como decir hasta aquí llega el precio del gas y no vamos a pagar más. Eso es muchísimo más complicado y de ahí viene la dificultad de establecer un acuerdo entre 27 países donde hay muchos como Estonia, Letonia, Lituania, la propia Alemania, Polonia, Hungría, bueno, toda la franja del este europeo depende muchísimo más de las exportaciones rusas, que ya están prácticamente cortadas, que otros países como nosotros, donde Rusia representa apenas un 7, un 8% del gas que importamos y donde para nosotros es mucho más fácil comprar, aunque más caro también, comprarlo en Estados Unidos vía metaneros, por ejemplo. Es que es muy complicada la situación porque la heterogeneidad de casos pues es muy, muy grande entre todos los países europeos en materia energética. Hablabas de los metaneros y es que precisamente quería preguntarte sobre este tema ahora y también sobre el gasoducto, bueno, que no va a ser gasoducto, al menos eso no quiere Alemania, pero temporalmente sí lo va a ser, el Barmar, ¿no? Que es esa tubería, que es la palabra que utilizó Pedro Sánchez, entre Barcelona y Marsella, que se va a construir en el pacto que han hecho Francia, España y Portugal. Como digo, es una tubería donde si no tengo, bueno, pues no fallo, podríamos decir al final, José María, se va a traspasar gas desde España a Francia, pero temporalmente, ¿no? Claro, no sé hasta qué punto esta tubería soluciona un poco lo que venimos hablando en los últimos días, lo que está sucediendo en las terminales de regasificación en España. Le decía la agencia Reuters el otro día que había más de 35 buques llenos de gas natural licuado que no podían entrar en las terminales básicamente porque no había espacio. Y eso es porque no teníamos cómo transportar ese gas luego al resto de Europa. ¿Cómo ves la situación? ¿Crees que esta nueva tubería podría solucionar todo esto? No, por supuesto que no. El nuevo gasoducto que se ha ideado o que se ha empezado a plasmar entre Barcelona y Marsella puede ser una solución a medio y largo plazo para tener garantizada, en el caso de, no tanto de Francia, que no lo necesita tanto, sino el resto de Europa, el gas que pueda llegar a España y se pueda trasladar allí, eso es verdad, y luego que sea utilizado para transportar hidrógeno verde, que es un poco la tecnología o una de las tecnologías del futuro en materia gasista, pero desde luego eso no va a solucionar el problema que hay en Europa ahora mismo y la acumulación de reservas que tenemos en España, porque es que el gasoducto no se va a construir de hoy para mañana. Quedan largas conversaciones. Francia habla del 2030, del año 2030. Estamos finalizando el año 2022. Por lo tanto, es una infraestructura que hay que acometer para mejorar las interconexiones entre España
y Portugal, que se encuentran aisladas energéticamente del resto de Europa, tanto en gas como en electricidad, porque también se van a mejorar las interconexiones en ese sentido, pero desde luego no es una solución que sirva para solucionar el problema de hoy para mañana o para este invierno e incluso para el próximo invierno, el de 2023-2024, donde ya están puestas buena parte de las miradas con lo que puede ocurrir. Ahora mismo las reservas de todos los países se encuentran al máximo. Eso es una derivada de la subida de precios de agosto, porque estábamos todos los países importando gas, todo lo que podíamos para tener garantizadas las reservas, pero ahora mismo no podemos dar más salida de gas en España de lo que nos permiten los dos pequeños gasoductos que hay en País Vasco, a través de País Vasco y Navarra con Francia. No se puede hacer nada más y la idea del gasoducto con Marsella está bien, pero desde luego no va a servir a corto y medio plazo para solucionar este problema que tenemos nosotros y que tiene el resto de Europa. Es una visión muchísimo más a largo plazo. ¿Qué planteamiento hacen también seguro en el Consejo Europeo sobre todo este asunto? Porque que haya tantos buques en nuestras costas que estén esperando pues a descargar ese gas natural licuado y no puedan hacerlo, incluso se hablaba de que tuvieran que irse a otro sitio que no fuera Europa a dejar ese gas natural licuado, desde luego que es un problema. José María Camarero, como siempre, muchísimas gracias y que pases un muy buen fin de semana. Gracias a vosotros igualmente. Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, confirma que la Unión Europea, que la cumbre europea, ha llegado al acuerdo de que cualquier tope del precio del gas que se establezca en el seno de Bruselas no se aplique a los acuerdos de suministro de gas a largo plazo, como el acuerdo de 15 años que Hungría tiene con la empresa rusa Gazprom. El primer ministro ha dicho en su página de Facebook que se había conseguido una exención al tope del precio del gas, por lo que no se va a poner en peligro la seguridad del suministro de gas de Hungría. Y los futuros de referencia del gas natural en Europa se desploman hoy tras conocer los planes de la Unión sobre un corredor de precios dinámico y temporal en el gas. Esos futuros han caído hasta un 10%, encaminándose a una tercera pérdida semanal consecutiva. Los políticos europeos han asegurado que van a buscar un marco para limitar el precio del gas en la generación de electricidad. Y Rusia podría eludir en gran medida el nuevo tope del precio del petróleo que está preparando el G7 y que va a entrar en vigor a principios de diciembre. Según Reuters, el país puede acceder a suficientes petroleros para enviar la mayor parte de su petróleo más allá del alcance del nuevo tope de precios del G7. Un funcionario del Tesoro de Estados Unidos asegura que las estimaciones de que el 80-90% del petróleo ruso va a seguir fluyendo fuera del mecanismo del tope no son irrazonables. Y por cierto, volvemos a hablar de las amenazas nucleares que atemorizan al mundo, aunque especialmente a los vecinos de Rusia como Polonia o Rumanía, que serían muy vulnerables a un desastre radiológico en Ucrania. Según recoge Bloomberg, el gobierno de Varsovia ya se ha puesto a trabajar para confirmar que podría proteger a sus ciudadanos ante un ataque con armas convencionales. Ha revisado un refugio nuclear que fue construido en una planta de Arcelor en 1950, pero también otros 62.000 refugios antiaéreos. Eva Villanueva. Muy buenas, pues en medio de la escalada bélica en Ucrania desde que arrancase esa invasión de Rusia y más allá del discurso diplomático que también se enrarece e introduce esas palabras claves y amenazantes como guerra nuclear o armas nucleares, tenemos que mirar lo que están haciendo países cercanos a Ucrania que temen que esa escalada militar llegue a traspasar sus fronteras. Es en este punto con lo que hoy nos hemos hecho eco y hemos mirado a esta noticia que publica la agencia Bloomberg, que cita un reportaje de la Associated Press de cómo Polonia y Rumanía, que limitan en Ucrania, están protegiéndose de cara a lo que pudiera ser un posible escenario bélico. Serían muy vulnerables, de hecho, en caso de un desastre radiológico. En este contexto, y aunque se descarta que haya un escenario de guerra nuclear, los responsables, los políticos polacos, se han puesto en marcha y manos a la obra para revisar cuál es la situación con la que podrían encarar un posible ataque.
De hecho, entre esas revisiones e inspecciones que están llevando a cabo, han revisado incluso un refugio nuclear construido en una planta de Arcelor en 1950 que aún está aprovisionado de mascarillas y de otros muchísimos miles de refugios antiaéreos con los que cuentan. Tras la orden del gobierno polaco, los bomberos han visitado ese refugio antinuclear, también esos refugios antiaéreos, y también han revisado el metro para asegurar finalmente que podrían albergar a todos sus 1,8 millones de residentes en caso de un ataque con armas convencionales. La revisión es tan profunda que incluso se ha pedido un examen a los responsables de esta planta de ArcelorMittal para ver cuál es el estado de ese refugio antiatómico. Las amenazas, es verdad, del presidente ruso Vladimir Putin de llevar a cabo incluso un ataque nuclear tácito, es verdad que despierta el temor, pero verdaderamente no se extiende la idea de que vaya a ser un escenario real. Pero con todo, Polonia en esa cercanía se prepara para evitar lo que pudiera ser una catástrofe y sobre todo una expansión del conflicto que estaría muy cerca de sus fronteras y no tardaría en llegar. Y volvemos a los mercados, porque los años 20 parece que son los nuevos 70, o eso es lo que venimos escuchando por parte de los que más saben en las últimas semanas, aunque lo cierto es que el tema genera bastantes polémicas. Lo dijo Bullard, el de la Fed, ahora lo dice Rubini, el economista, pero ayer desde el Banco de Inglaterra insistían en todo lo contrario, en que esto no se parece nada a los años 70. Cuéntanos, Fernando Roca. Con la crisis que se nos viene encima llevamos un tiempo escuchando referencias a la ocurrida en los años 70. Por ejemplo, el reputado economista Rubini, quien vaticinó la crisis del año 2008, dice que la economía mundial estará incluso peor que en los años 70. Según Rubini, el problema ahora es que la estanflación se combina con grandes niveles de deuda. En aquella época, en los 70, la deuda era tan solo del 100% y eso permitía cierta flexibilidad en la política monetaria y fiscal. Ahora la deuda es aún mayor y predice no una crisis, no, predice un colapso. Jim Bullard, miembro de la Reserva Federal, reconoce también que los niveles de inflación son similares a los que se vieron en los años 70 y 80 y que además la credibilidad de la Fed está muy deteriorada, y la verdad es que no sorprende porque los datos actuales de inflación están a años luz del 2% interanual que tiene la Reserva Federal como objetivo. Sin embargo, desde el Banco de Inglaterra, Ben Broadbent dice que los problemas de inflación actuales nada tienen que ver con los problemas de inflación sufridos en los años 70. Lo cierto es que la crisis actual viene, al igual que en los años 70, por el lado de la oferta. Escasez de chips, cadenas de suministro atascadas, problemas con el gas ruso y ahora la OPEP encima cortando el grifo del petróleo. Aunque hay desacuerdos entre los expertos, esperemos que la crisis que se nos viene realmente no tenga nada que ver con la de los 70, porque en aquella época el Reino Unido tardó 14 meses en recuperar el batacazo que se dio su Producto Interior Bruto, y en Estados Unidos se perdieron 2,3 millones de empleos y el S&P 500 llegó a caer un 50%. Elon Musk ha puesto fecha al fin de la recesión. Dice que va a ser en la primavera de 2024, después de haber planteado anteriormente su preocupación por la demanda en China y en Europa. En un tuit ha dicho que es una suposición y lo ha hecho cuando un usuario le preguntó cuánto duraría la recesión. Bueno, y ojo, porque la administración de Joe Biden no se fía de Elon Musk. El equipo del presidente de Estados Unidos está debatiendo si deberían someter a algunas de las empresas de Elon Musk a revisiones de seguridad nacional, incluido el acuerdo para comprar Twitter y también la red de satélites Starlink de SpaceX. El gobierno se ha sentido incómodo por la amenaza reciente de Elon Musk de dejar de suministrar el servicio de satélite Starlink a Ucrania, y lo que ven también como una postura cada vez más amistosa con Rusia tras una serie de tweets que han descrito las propuestas de paz favorables al presidente Vladimir Putin. También les preocupan sus planes de comprar Twitter con un grupo de inversores extranjeros.
Después de una hora y media respecto a lo que estaba programado, acaba de empezar ahora mismo la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo. Está hablando Charles Michel, presidente del Consejo. Vamos a escuchar ya lo que está diciendo. En que vamos a seguir desplegando nuestras medidas en relación con Ucrania y otras actuaciones que vamos a llevar a cabo para ejercer presión sobre Rusia. Voy a intentar resumir el debate sobre China, que ha durado más de 3 horas. La conclusión no era elaborar unas conclusiones por escrito únicamente, sino una estrategia con vistas a la cumbre con los países de ASEAN que tendrá lugar en Bruselas a principios de diciembre. En primer lugar, comprobamos que el software del sistema político institucional de China no es el mismo software que tenemos en la Unión Europea. Es simplemente constatar lo obvio. Nosotros tenemos una democracia de respeto de las libertades personales, de la libertad de los derechos individuales y sociales. En China es el partido y aún más quizá el Estado el elemento clave. O sea que su sistema institucional, político y económico tiene un software muy diferente del nuestro. Es una afirmación imparcial, una comprobación que hemos hecho simplemente de los hechos que ponemos en común con todos ustedes. Bien, ¿cuáles son ahora los diferentes frentes de actuación? En primer lugar, tenemos que ser firmes a la hora de defender los principios de los que estamos convencidos, la democracia y las libertades individuales. Por otro lado, consideramos que es necesario que haya una mayor reciprocidad, que se reequilibren en particular las relaciones comerciales y económicas entre la Unión Europea y China. Este es un trabajo que hay que llevar a cabo en todos los ámbitos y estamos firmemente decididos a actuar en todos esos frentes. Y en tercer lugar, consideramos que es necesario también entablar una colaboración con China en temas a escala mundial, en la lucha contra las pandemias, cambio climático. Ahí tenemos que actuar conjuntamente. Eso significa, por un lado, que no tenemos que ser ingenuos, pero por otro lado, que tampoco queremos entrar en una estrategia de confrontación sistemática. Nosotros tenemos nuestro propio modelo sobre el cual podemos construir unas relaciones con China. Está hablando Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, sobre las relaciones que va a tener a partir de ahora la Unión Europea con China. Por el momento, lo que le hemos escuchado es que el sistema político en China es muy distinto al nuestro. Eso es lo que acaba de mencionar Charles Michel. También ha dicho que hay que ser firmes a la hora de defender los principios de los que, bueno, pues quieren hacer gala desde la Unión Europea, y también asegura que hay que entablar una relación con China para luchar, pues por ejemplo, contra posibles pandemias, contra el cambio climático, que es necesario ese acuerdo, que haya acuerdo con China, a pesar de que hoy, por ejemplo, la primera ministra de Finlandia pues haya dicho, entre otras cosas, que bueno, hay que tener cuidado con la dependencia energética estratégica, y crítica de China, sobre todo en asuntos como puede ser pues los asuntos tecnológicos, que China exporta mucho. Eso es lo que está diciendo Charles Michel, pero vamos a conectar con la rueda de prensa del presidente español, de Pedro Sánchez, que también está hablando en ese Consejo Europeo. Enseguida, cuando podamos conectar con esa rueda de prensa, lo haremos. Mientras tanto, bueno, pues seguimos muy pendientes a lo que están haciendo los mercados financieros también. Mientras está hablando ahora mismo Charles Michel, estamos viendo cómo están cayendo ahora mismo los principales índices europeos. El DAX alemán ya se deja un 1,5%, el IBEX 35 lo hace un 2,39%, y sangría, desde luego, para lo que estamos viendo en España. Estamos viendo caídas para todo dentro del selectivo español. Cae Grifols un 5,8%, cae Inditex un 4,4% o Solaria un 3,7%, y no hay nada subiendo ahora mismo en el índice español. Me parece que ya tenemos la conexión con Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que está hablando en el marco de esa cumbre europea que se ha celebrado en Bruselas. Vamos a conectar ya con el presidente de España. Eléctrica, bueno, esta es la solución ibérica. En otras palabras, lo que estamos haciendo es trabajar conjuntamente sobre medidas para extender los mismos principios de la solución ibérica al conjunto de la Unión. Un mecanismo que, insisto, en nuestro país ya ha ahorrado a los consumidores españoles 2.900 millones de euros desde su puesta en marcha. El segundo gran acuerdo de ayer es el desarrollo de la compra conjunta de gas. Saben ustedes que España, recogiendo la experiencia de la compra conjunta de vacunas durante la pandemia, pues fue de los primeros países en proponer esta iniciativa.
afortunadamente va consolidándose. Es verdad que en este caso se hace para el almacenamiento. España considera que tenemos que ser mucho más ambiciosos, que tenemos que hablar del medio y largo plazo, porque ahí es donde yo creo que está la clave del futuro, sobre todo para garantizar una mayor resiliencia de la Unión Europea frente a potenciales chantajes presentes y futuros que se puedan dar. Y en tercer lugar, la Comisión Europea acelerará los trabajos para una reforma estructural del mercado eléctrico. La presidenta von der Leyen lo anunció en su discurso del pasado 14 de septiembre ante el Parlamento Europeo. Vamos a esperar a ver las propuestas que plantea la Comisión. Saben cuál es el planteamiento que hace el Gobierno de España de desacoplar la evolución del precio del gas a la evolución del precio de la electricidad. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que en muchas medidas España se reconoce, y se reconoce porque ha sido una de sus principales valedoras. Y por tanto, en toda esta crisis energética, en todo lo que se deriva de las implicaciones económicas y sociales de esta guerra de Putin en Ucrania, España ha jugado un papel central, junto con otros muchos, pero hemos jugado un papel central, siempre propositivo, siempre constructivo, y es lo que me gustaría también reivindicar, porque poco a poco, lentamente, a nosotros nos hubiera gustado que fuera de manera más rápida, pues el conjunto de la Unión Europea, los Estados miembros, las instituciones comunitarias, están haciendo suyas muchos de la filosofía que hay detrás de las propuestas que desde hace ya casi un año venimos impulsando y proponiendo desde el Gobierno de España. Ahora toca trabajar en consecuencia rápidamente, porque no hay tiempo que perder. Hay muchas industrias que sufren, hogares que están también sufriendo y familias que están sufriendo este chantaje energético, su alza en los precios, en el coste de la vida, y por tanto no hay tiempo que perder. Y por tanto tenemos que trabajar rápidamente para que estas propuestas puedan ser adoptadas con urgencia, a ser posible en la próxima reunión de ministros de Energía del próximo 25 de octubre. Hemos dado un mandato a nuestros ministros y ministras para que puedan lograr alcanzar esos acuerdos. Y en esta discusión, evidentemente, también hemos abordado las implicaciones económicas de la crisis energética, haciendo un especial hincapié en la coordinación de nuestras respuestas para defender una de las principales conquistas de la Unión, que es el mercado único, y para ello creemos que es fundamental contar con soluciones europeas comunes para defender el bienestar, la prosperidad, en definitiva la economía de nuestros conciudadanos y de nuestras empresas e industrias. Por tanto, Europa está respondiendo a la situación generada por la guerra de Putin en Ucrania con una filosofía semejante a la que lo hicimos durante la pandemia. Allí pues tuvimos financiación para proteger millones de puestos de trabajo a través de los ERTEs. Lo he dicho antes, la compra centralizada de vacunas, los fondos europeos Next Gen para poner en marcha un proceso de transformación y modernización y reindustrialización en base a la digitalización y la transición ecológica en el continente europeo y también en España. Y ahora estamos con la misma filosofía para responder a las consecuencias económicas y sociales de esta guerra. Aprobar nuevas medidas que nos permitan, desde el punto de vista regulatorio de precios, pero también de respuesta económica comunitaria, proteger a las familias, a las empresas, frente a la inflación, la crisis energética que ha provocado esta guerra de Putin en Ucrania. Aunque es un debate que todavía queda camino por recorrer, creo que Europa está construyendo un nuevo consenso social para establecer nuevas medidas que ayuden a los Estados miembros, a las sociedades, a amortiguar el impacto de la inflación sobre los hogares y sobre las empresas. El segundo punto del orden del día ha sido Ucrania, donde hemos mostrado una vez más nuestra rotunda condena a esta nueva escalada perpetrada por Putin, nuestra unidad y nuestra firme determinación a seguir apoyando a Ucrania en los distintos ámbitos en los que venimos desplegando ayuda y solidaridad, político, humanitario, financiero o militar. Hemos escuchado la intervención del presidente Zelensky en el día de ayer, intervino por videoconferencia, nos agradeció a todos el apoyo, nos explicó también las bárbaras acciones que está perpetrando el ejército ruso en su territorio. Y sobre Ucrania hemos examinado tres asuntos que me gustaría compartir con ustedes. El primero es el de la ampliación de apoyo militar, con la aprobación de un nuevo tramo de ayuda de 500 millones de euros en el Fondo Europeo para la Paz y con la creación de una misión de asistencia militar a Ucrania. La segunda tiene que ver con la ayuda macroeconómica o macrofinanciera, para ser más precisos. Hemos analizado cómo articular el desembolso de las cantidades restantes para garantizar liquidez a Ucrania, que la necesita y mucha.
También especialmente relevante es la conferencia de expertos para la reconstrucción que se va a celebrar en la capital alemana. Bueno, Pedro Sánchez está recordando lo que dijo ayer Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, cuando intervino en el Consejo Europeo. Está diciendo que, bueno, pues estaba explicando las barbaridades que estaba haciendo Putin en Ucrania. También ha dicho que, bueno, entre otras cosas se han aprobado unas ayudas de 500 millones de euros al país. También dice que se va a crear una misión de asistencia militar para Ucrania. Y está hablando ya Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en la rueda de prensa conjunta que está haciendo con Charles Michel. Vamos a ver qué dice la presidenta de la Comisión. Financieras. Por ello, hemos debatido 1.500 millones de euros al mes para Ucrania, financiado por la Unión Europea, y llegaríamos a una cifra de 18.000 millones para el año que viene. Un importe con el que puede contar Ucrania, para un flujo previsible, fiable, estable de ingresos. Así que hemos encomendado la tarea a los ministros de Economía de desarrollar los mecanismos adecuados, pero bien, es muy importante que Ucrania ya cuente con esta decisión. Y obviamente hay otros puntos, ha habido otros puntos en el orden del día. En los últimos días hemos visto ataques atroces de Rusia contra infraestructura civil. Ucrania tiene muchas otras necesidades. Por ejemplo, la movilización de ayuda humanitaria para ayudar a los más vulnerables en Ucrania, para que puedan pasar el invierno. Estamos hablando de más de 11 millones de personas internamente desplazadas que necesitarán apoyo, necesitarán acceso a agua, a electricidad, a calefacción, a un techo. Hemos previsto 175 millones de euros para alimentos, para apoyo a la educación, y vamos a prever refugios de emergencia en la región de Bucha y la región de Kharkiv. Obviamente que estamos ahora en contactos muy estrechos con las autoridades ucranianas para ver cómo podemos restaurar de la mejor manera posible el suministro eléctrico, de agua y de otros servicios básicos como la calefacción. Nuestro comisario estuvo en Ucrania esta semana para activar el mecanismo de protección civil y para ver cómo podemos ayudar mejor a Ucrania para poder hacer frente a estos ataques atroces contra la infraestructura civil ucraniana. Esto es un apoyo inmediato, pero no nos podemos olvidar del apoyo a medio y largo plazo para la reconstrucción. Y la semana que viene, en el contexto de la presidencia alemana del G7, co-presidida por el canciller y por servidora, nos vamos a centrar en una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania para ver cómo la debemos enfocar. Una tarea hercúlea. Se trata de una conferencia internacional que va a reunir a los mejores expertos a nivel mundial para que puedan debatir cómo podemos enfocar de la mejor manera, técnicamente y financieramente, la reconstrucción, junto con nuestros socios globales. No lo vamos a hacer solos, la Unión Europea. Y este proceso de reconstrucción y las inversiones tan ingentes necesarias tienen que corresponderse con las necesidades de reforma, para ir allanando el camino de la senda por la que tiene que transitar Ucrania para adherirse a la Unión Europea. Compromisos que vamos a asumir juntos. El segundo tema que hemos abordado hoy, en efecto, China. El debate ha puesto de manifiesto que estamos constatando una aceleración de tensiones. Y quedó muy claro en el Congreso. El presidente Xi continúa reforzando el curso que ha tomado China, ¿no?, tan asertivo. Y China continúa con esa misión de estabilizar su hegemonía en Asia y en todo el mundo. Al mismo tiempo, bueno, ya recordarán ustedes, en febrero vimos el acuerdo sobre la asociación sin límites entre Rusia y China, justo antes, en vísperas de la invasión rusa de China.
Así que todo esto va a afectar las relaciones entre China y la Unión Europea. Y es que el sistema chino es fundamentalmente diferente del nuestro. Y somos conscientes de la naturaleza de la rivalidad. Y con este telón de fondo hemos mantenido un muy buen debate estratégico sobre nuestra relación con China. Claro está, tenemos que estar alertas en lo que se refiere a dependencias, porque ya hemos aprendido esta amarga lección de la dependencia excesiva de los combustibles fósiles rusos y de la urgencia de superar esa dependencia. En el caso de China, se trata de una dependencia de tecnologías, de materias primas, y por ello aquí la prioridad pasa por reforzar nuestras propias capacidades y obviamente pasa por diversificar los suministradores de materias primas, suministradores de fiar. En este contexto, el acto de chips sobre semiconductores y tecnologías y el acto de materias primas constituyen iniciativas importantísimas. Constituyen nuestra respuesta estratégica a este tipo de dependencias. Y, por otra parte, también los acuerdos de libre comercio y las asociaciones de materias primas que estamos elaborando con otros países socios de FIAR. El control de las inversiones también es una herramienta muy potente. También tenemos el instrumento de contratación pública internacional y el instrumento de subvenciones. Vamos a tener nuevas bases para enfocar nuestra relación con China. Este reglamento de subvenciones extranjeras y el de contrataciones públicas internacionales entrarán en vigor en primavera del año que viene. Ya ven ustedes, un planteamiento muy amplio por la parte judicial ante los riesgos que vemos en nuestra relación con China y ante las dificultades que tenemos para poder llegar a unas condiciones iguales de competencia para los dos socios, para subsanar desequilibrios, para hacer que existan esas condiciones iguales de competencia. Y podemos añadir una nueva capa que sería nuestro instrumento anticoerción. Así que ha sido un magnífico debate. Y lo dejo aquí. Dos preguntas relativas a China. En primer lugar, los Estados Unidos han anunciado unos controles de exportación muy fuertes y severos en el ámbito de las exportaciones de tecnología y semiconductores a China. ¿Cómo juzgan ustedes el impacto de estas medidas sobre la industria europea? ¿Existe el riesgo de que al final Europa acabe asumiendo las decisiones de otras instancias en la guerra comercial entre Estados Unidos y China en vez de ser el que imponga las normas? Y luego, recientemente, también el jefe de las fuerzas marítimas de Estados Unidos ha anunciado un posible desembarco en el caso de que China ocupara Taiwán. ¿Le preocupa esta situación o a la Unión Europea? ¿Qué actitud adoptaría si se llegara a esa situación? El tema de los semiconductores es evidentemente esencial. Y con nuestros socios estadounidenses hemos hablado de estos temas en el Consejo de Comercio y Tecnología. Hemos hablado de las diferencias de planteamiento, de nuestras respectivas perspectivas, de las diferencias también en la normativa, y por eso es importante que tengamos este Consejo de Comercio y Tecnología, que además se reúne periódicamente. Ese es el lugar idóneo para debatir este tipo de cuestiones. En el caso de los semiconductores, es evidente que sabemos que tenemos algunos puntos fuertes, unos triunfos, el ISML en los Países Bajos, por ejemplo, pero también tenemos puntos flacos. Por eso, la ley de chips intenta aunar los esfuerzos de los Estados miembros, del sector de la investigación, del sector privado y de los inversores. Bueno, hace un momentito le han preguntado a Ursula von der Leyen por la posible invasión de Taiwán por parte de China. Vamos a ver si responde ahora la presidenta de la Comisión, pero antes hay que recordar también unas declaraciones que acaba de hacer sobre China también. Ha dicho que está viendo cómo las tensiones con el gigante asiático están empezando a aumentar. Y ojo, porque a su vez también está hablando ahora mismo el canciller alemán Olaf Scholz, y entre otras cosas ha dicho que parece que ya hay un marco claro después
después de esta cumbre europea respecto a cómo reducir los precios de la energía, y también ha hablado sobre las compras conjuntas. Dice, entre otras cosas, que es son buenas, con una visión para el invierno 2023-2024. Además, otra de las cosas que ha dicho Olaf Scholz, ya mirando un poco más hacia el futuro a corto plazo, dice que todavía hay mucho trabajo técnico por hacer. Está hablando ahora Charles Michel, conectamos con ellos. La segunda pregunta, yo no voy a hacer ahora profecías sobre el mundo militar. Sobre esta cuestión que usted ha mencionado, la política de la Unión Europea es de sobra conocida y siempre hemos reiterado cuál es la política de la Unión Europea en relación con Taiwán. De alguna manera, el debate de hoy demuestra claramente que la Unión Europea tiene la intención de ser un agente que ejerza influencia a nivel internacional para defender los principios en los que creemos, la libertad y los derechos humanos. Hello, okay. Hi, Suzanne. Sí, Susan, de Político. Dos preguntas diferentes. La primera para el presidente Michel y la segunda para la presidenta von der Leyen. Presidente Michel, tras la intervención de Volodymyr Zelensky ayer por la noche, explicando lo que está sucediendo y el hecho de que Rusia ha minado el embalse, la presa, ¿cómo van a continuar los debates sobre esta nueva amenaza en Ucrania? No sé si quiere responder usted primero. Sí, este es un nuevo elemento, un elemento de información que nos facilitó el presidente Zelensky ayer. Sí, es que ya se ha observado, hemos observado la movilización en Rusia. Hemos observado también los disparos de misiles contra civiles y infraestructura civil. Obviamente que la situación es dramática. Es verdad que hay indicaciones en cuanto al intento de que se produzcan nuevas acciones que serían dramáticas. Y lo condenamos junto con el presidente Zelensky. Y obviamente tenemos que ir adaptando permanentemente nuestro nivel de reacción teniendo en cuenta lo que sucede sobre el terreno. Another question for President von der Leyen. Otra pregunta para la presidenta von der Leyen. ¿No ha llegado el momento de tener un instrumento a nivel de la Unión Europea para aligerar los altos costes de la energía? El presidente francés, italiano también, Mario Draghi, mencionó esta cuestión. Bueno, hemos escuchado cómo uno de los periodistas le preguntaba sobre la posible invasión de China hacia Taiwán a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. Una de las variables clave en todo esto es que al final Estados Unidos fabrica muchos de sus microchips directamente en Taiwán, en esta isla. Y claro, ¿qué pasaría en el caso de que China invadiera Taiwán? Eso pondría en peligro esos chips que Taiwan Semiconductors, la compañía, fabrica para Estados Unidos. Por eso este tema es desde luego clave, sobre todo también, para el mundo occidental. Vamos a seguir escuchando lo que está diciendo ahora mismo Ursula von der Leyen. Está hablando de Ucrania hasta ahora. Vamos a ver ahora mismo cuál es el tema que están tratando. Independiente, un segundo índice que refleje mejor la realidad del mercado, teniendo en cuenta las altas cantidades que ya tenemos de LNG. Y si ven ustedes esta curva febril de los precios del gas de los últimos meses, bueno, lo decía el presidente Putin, pero nosotros nos pusimos en marcha, llenando los almacenes de gas, diversificando. Hemos visto que el mercado se ha calmado y han vuelto a bajar los precios. Es algo que pone de relieve hasta qué punto desempeña un papel importante la especulación en estos picos de precio. Así que tenemos en mente entonces este instrumento de corrección del mercado. Un segundo paso, la desvinculación del gas de la formación del precio de la electricidad. Y aquí todavía tenemos retos, cómo equilibrar los pagos o las subvenciones entre todos los Estados miembros para poder alcanzar este objetivo. Pero se trata de una cuestión más bien técnica y financiera que tenemos que resolver y trabajaremos en ello. Un tercer paso, las inversiones. Repower EU, hasta 300 millones de euros potencialmente
para que los Estados miembros puedan invertir en proyectos transfronterizos e interconectados. Bueno, pues ya llevamos varios minutos con esta rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, donde se han decidido sobre todo pues la posición que va a tener ahora mismo la Unión Europea de cara a China. Ha recordado Ursula von der Leyen que en su opinión están aumentando las tensiones con el gigante asiático y también las medidas energéticas que va a aplicar la Unión Europea para paliar la crisis. Por el momento, compras conjuntas de gas y el desarrollo de un nuevo índice de referencia para el gas natural licuado. Lo estaba comentando hace un momentito Ursula von der Leyen. Nosotros nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida con Rolling Stocks, como siempre, a partir de las 3 de la tarde, hoy un poquitín más tarde. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y no se vayan.